Sean bienvenidos y bienvenidas al primer módulo del curso sobre especies exóticas invasoras del proyecto Life Invasaqua. Este módulo de introducción versará sobre los conceptos básicos en torno a las especies exóticas invasoras. Veremos cómo se ha desarrollado históricamente este fenómeno y cómo se produce, a grandes rasgos, una invasión biológica para, finalmente, ofrecer una panorámica mundial de este problema. En la actualidad, las especies exóticas invasoras constituyen una de las principales amenazas a la biodiversidad, junto con la destrucción de hábitats, la sobreexplotación, la contaminación y el cambio climático. Además, se sabe que su impacto es especialmente grave en los ecosistemas acuáticos de agua dulce. Una especie exótica o alóctona es una especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural original al haber sido introducida en un ámbito biogeográfico distinto del suyo propio. En contraposición, una especie autóctona o nativa es aquella que o bien se encuentra en su área de distribución original o bien se ha dispersado por mecanismos naturales. De esta manera, una especie autóctona ha coevolucionado con el ecosistema en el que habita durante largos periodos de tiempo, formando parte intrínseca y coherente del mismo, mientras que una especie exótica puede alterar el ecosistema a un ritmo demasiado alto, impidiendo que la comunidad de especies locales pueda adaptarse a dichos cambios. Se não existissem espécies exóticas cá em Portugal, esta barragem estaria cheia de outras espécies nativas. Há um efeito claro das espécies exóticas predadoras através da comida, não é? Através da sua predação. Outras espécies exóticas, como é o caso do alburno, acabam por se cruzar com espécies nativas, hibridam, ou seja, causam híbridos, e muitas das vezes esses híbridos não são reprodutores, e então acabam por desaparecer essa espécie. Por otro lado, una especie exótica invasora es aquella especie exótica cuya introducción o propagación se ha comprobado que amenaza o que tiene un impacto adverso en la biodiversidad y servicios de los ecosistemas, siendo un agente de cambio para la diversidad biológica nativa. Por poner algún ejemplo, dos especies invasoras presentes en los medios acuáticos ibéricos serían el mosquito tigre y la Zola filiculoides. Alternativamente, aquellas especies exóticas que no presenten indicios de efectos negativos se conocen como especies naturalizadas. Catalogar una especie como exótica invasora no está exento de dificultades. Por una parte, es un concepto que depende de la escala empleada. Por ejemplo, una especie podría encontrarse naturalmente en la región mediterránea en general, pero no en la península ibérica en concreto, por lo que se consideraría autóctona en Europa, pero alóctona en España. Las introducciones realizadas dentro de una misma entidad política se denominan translocaciones, y son especialmente importantes en los ecosistemas continentales de agua dulce, ya que son ambientes muy aislados en los que la dispersión natural es reducida, salvo para especies migradoras. Aunque no figuran como especies exóticas invasoras a efectos legales, las especies translocadas no están exentas de riesgo. Un ejemplo de translocación a nivel ibérico es el de la boga de río, que se introdujo en la cuenca del Júcar debido al trasvase Tajo Segura y que supone una amenaza a la especie autóctona loina o madrilla del Júcar, por hibridación potencial entre ambas especies. Otro ejemplo es el del gobio, que dentro de la península solo se considera autóctono de las cuencas del Ebro y del Bidasoa, pero que se ha introducido artificialmente en multitud de ecosistemas ibéricos, como se puede apreciar en el mapa superior.
Por otro lado, hay especies con una historia biogeográfica desconocida que no pueden clasificarse como nativas o exóticas. Son las denominadas especies criptogénicas, y un ejemplo paradigmático es el del cangrejo de río europeo. Según algunos grupos de investigación, esta especie llegó a la península en el siglo XVI por la intervención directa del rey Felipe II, desde Milán, para su explotación y consumo. Parece ser que no hay pruebas directas de su presencia anteriormente y hasta hace poco se consideraba que las poblaciones ibéricas tenían una variabilidad genética muy baja, lo que se correspondería con una introducción reciente. Sin embargo, los últimos estudios genéticos realizados hallaron una variabilidad genética más elevada, lo que finalmente no permite concluir si es una especie introducida o si se dispersó naturalmente gracias al cambio climático del Pleistoceno. También hay que señalar que cuando hablamos de especies exóticas invasoras no nos referimos solamente a individuos completamente desarrollados, sino a cualquier elemento, ya sea una pequeña parte, una célula sexual, semilla o huevo de una de estas especies que sea capaz de dispersarse, sobrevivir y reproducirse, debe considerarse como tal, pues estos propágulos tienen el potencial de propagarse y constituir poblaciones viables. Esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de prevenir la propagación de especies invasoras. Por ejemplo, el mejillón cebra es capaz de producir anualmente más de 2 millones de huevos, y estos pueden ser fácilmente propagados en los útiles de pesca y las embarcaciones, pasando desapercibidos debido a su minúsculo tamaño. En definitiva, lo que se espera es reducir la colonización de invasoras y reducir la problemática que estas invasoras crean. ¿A través de qué? En definitiva, a través de la concienciación y la formación. En cuanto al desarrollo histórico, las invasiones biológicas no son un fenómeno nuevo, ya que la introducción de especies exóticas siempre ha estado ligada al transporte humano, incluso desde tiempos prehistóricos. Uno de los ejemplos más claros es la introducción de especies desde el siglo XV en el continente americano, tanto intencionadas, especies ganaderas y cultivables, como involuntarias, así como la rata negra o la pulga de la peste. El fenómeno de las especies invasoras está estrechamente relacionado con la actividad humana, y es por ello que, durante los 2 últimos siglos, ha crecido exponencialmente, a medida que aumenta la globalización, el transporte, el turismo, la alteración del medio ambiente o la adquisición de especies exóticas. Curso realizado en el marco del proyecto Life in Basacua, con el apoyo del programa financiero LIFE de la Unión Europea.